Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu santa presencia, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que eres tú para con nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Te damos gracias porque en Cristo estamos completos, Señor. Señor, oro por mentes expectantes y corazones receptivos de tu palabra. Te agradecemos por la unción para poder aprender y recibir de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana anterior estuvimos hablando acerca de 2 Corintios 5, 17 y 18, acerca de que somos nuevas criaturas, ¿no? Y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. La nueva criatura proviene de Dios. Entonces, también dije, ¿qué significa estar en Cristo? Significa ser parte de Cristo, ser parte de Cristo. También dije que la nueva criatura está asociada a cosas nuevas y la vieja criatura a cosas viejas. Hemos hablado, 1 Corintios 15, 48, 49, dice, el cual el terrenal, también los terrenales, y el cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando se habla del hombre terrenal, se refiere a Adán. El hombre terrenal, el hombre caído en pecado por causa de la desobediencia de Adán. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, estamos asociados a Jesús, al hombre celestial, a las cosas nuevas. En Colosenses, capítulo 3, del 1 al 15, hemos leído, dice, buscar las cosas de arriba. Y el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde están las cosas de arriba? En el cielo. Bueno, nuestro Dios Padre está en el cielo, pero las cosas de arriba están en la palabra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba quiere decir poner la mente, nuestra mente, en la palabra de Dios. Las cosas de arriba las vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando estuve hablando acerca de tiempos peligrosos, hemos hablado de la corrupción y que la corrupción no la va a frenar nadie. Hemos dicho que Dios no va a hacer nada por detener la corrupción. La corrupción se puede retrasar un poco, ¿ya? Es como una fruta que la dejas en una mesa una semana, eso se va a podrir. Si la pones en un refrigerador, se va a conservar un tiempo, pero a la larga y a la corta se pudre. Cuando la corrupción entra en algo, se pudre, se malogra. Entonces, el plan de Dios no es detener la corrupción. El plan de Dios es 2 Corintios 5:17. Nuevas criaturas, nuevas personas, gente nueva con un corazón nuevo. Ese es el plan de Dios. Y es por eso que el día de hoy yo quiero tocar profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, profecías que nos muestran lo que Dios iba a hacer hoy en día, que ya estamos en Cristo, las nuevas criaturas. Por eso hoy día el nuevo nacimiento, profecías. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 10. Hoy día solamente vamos a ver versículos bíblicos que hablan acerca o hablaban acerca del nuevo nacimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10 al 12, y leemos, podemos ver que Pedro nos dice, los profetas, hablando de profecías, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro nos habla de los profetas del Antiguo Testamento, profetizaron acerca de la salvación. Y la salvación tiene que ver
con nuevas criaturas. Vamos a Isaías. Cuando hablamos de nuevas criaturas, hablamos de personas que también vimos, ¿podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿No? ¿Podrá el africano cambiar el color de su piel? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? No, nadie puede a menos que Dios esté en el asunto. ¿Podremos cambiar un corazón perverso, malvado, acostumbrado a estar haciendo lo malo por nosotros mismos? No. Por eso en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios viene a vivir a nuestro corazón y a partir de adentro viene a vivir en nuestro interior y a partir de ahí comienza una nueva vida, una nueva vida. En cierta oportunidad Jesús estaba con los apóstoles y vinieron los fariseos ahí y vieron que estaban comiendo y le dicen, oye Jesús, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y Jesús les dice, no es lo que sale, ¿no? Por la boca, es lo que entra lo que malogra. Lo que sale no, porque lo que sale va a la letrina, al baño, ¿no? Porque del corazón del hombre, dijo Jesús, es donde salen las cosas malas, los homicidios, todas las cosas malas, las mentiras, las traiciones, todo sale del corazón. Por eso es que el hombre necesita un corazón nuevo. Y Dios profetizó, habló en su palabra a través de los profetas de que la solución era una nueva criatura con un corazón nuevo. Como dice, pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en Isaías nos dice, Isaías 43, versículos 18 al 21, y leo, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memorias las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aquí dice, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Está hablando de Israel? Sí. Pero aquí aplicamos la ley de la doble referencia. En teología hay una ley que se llama la ley de la doble referencia. ¿Está hablando del pueblo de Israel? Sí, pero está hablando de nosotros. Está hablando de las nuevas criaturas, el pueblo de Dios. No es judío, dice aquel que es nacido en Israel, es judío aquel espiritual, en el espíritu, en Cristo Jesús. Porque recuerden que Jesús vino a los judíos, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, o sea, nosotros, nos dio la potestad, el derecho de ser hechos, llamados hijos de Dios. Entonces, el pueblo del cual está hablando aquí se refiere a los hijos de Dios, a los que han nacido en Cristo Jesús. Entonces, este pueblo he creado para mí mis alabanzas. Entonces, Dios estaba aquí en esta profecía de Isaías, él dice que iba a crear un nuevo pueblo. Un pueblo nuevo. ¿Cuál es ese pueblo nuevo? Nosotros. Isaías, perdón, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es ese nuevo pueblo? Las nuevas criaturas. Personas que somos guiados y dirigidos por Dios desde nuestro interior, porque Dios ha venido a morar, a vivir, a residir, a habitar dentro de nosotros. En Isaías 43, versículo 7, podemos ver que la Escritura nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él nos ha llamado. No es que tú recibiste a Jesús, no, Él te dio vida cuando estabas muerto. Nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró. No lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros. Y ahora, como Él nos encontró, ¿qué dice Juan 1:12 que somos nosotros?
¿Qué dice? Lo acabo de leer en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, entonces eres hijo de Dios. Si no, no eres hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué soy? Eres una creación de Dios. Esa es una mentira que le han vendido y le han regalado y le han obsequiado a toda la humanidad. Todos son hijos de Dios. Falso. ¿Qué dice la Biblia? Lo estás leyendo ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo te conviertes en un hijo de Dios y pasas de ser creación a ser hijo? Cuando recibes a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Cuando reconoces que necesitas a Dios en tu vida, pero solamente a través de Cristo Jesús puedes llegar a ser hijo de Dios. Cuando reconoces que has pecado, que te has equivocado, que has cometido errores en la vida y te arrepientes y le dices, Señor, reconozco que necesito de ti. Te pido perdón, ahora entiendo por qué me han ido mal las cosas. Porque he estado apartado de ti, he tenido religión nada más. He sido un religioso más, pero no te conocía, pero ahora quiero conocerte. Por eso cuando tú recibes a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, entonces recién vienes a ser hijo de Dios. Salmos 102, versículo 18. Salmos 102, versículo 18 dice, se escribirá esto. Estoy yendo a escrituras del Antiguo Testamento para que veamos las profecías que hablaban a este tiempo acerca de las nuevas criaturas, los hijos de Dios. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Yah. Esa palabra Yah es Jehová. ¿Ya? Esa palabra Jehová en la Biblia católica es Yahvé. La traducción correcta es Yahvé. Así que no nos hagamos problemas por traducción. Y de ahí la palabra ya. ¿Por qué lo leo ya? Porque la J en hebreo se lee como Y. Ya. Yahvé. Entonces, solo como información eso. Ahora vamos a ver que el rey David era profeta también. Y él profetizó en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 29 y 30, leemos, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces David profetizó. Jesús es descendiente de David. Recuerdan que Nicodemo, el ciego, Bartimeo, escuchó que pasaba Jesús. Él había escuchado que Jesús sanaba. Y él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decían? Cállate, cállate. Y la gente ahí pasaba y él seguía, Bartimeo seguía gritando. Él no se iba a quedar tranquilo hasta recibir su milagro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. Dijo, tráiganlo, tráiganlo. Y lo trajeron a Bartimeo. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Que recupere la vista, correcto. Y impuso manos en sus ojos y sanó. Ahora, ahí hubo un milagro creativo, porque hay personas que nacen sin ojos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús agarra tierra y saliva, ¿qué hizo? Barro. ¿De qué nos creó? ¿De qué hemos sido creados los seres humanos? Del barro. Ah, ¿no me creen? Tengo pruebas científicas, 16 elementos químicos de tu cuerpo que están en la tierra, que están en mi cuerpo y que están en la tierra. En mi libro La historia del principio les doy ahí a saber los 16 elementos químicos que están en nuestro cuerpo humano y también están en la tierra. Entonces le creó ojos, pero el punto es que Bartimeo decía, Jesús, hijo de David. Estamos hablando que el rey David profetizó, hijo de David. Y la palabra o la frase
hijo de David significa, es un título mesiánico, es un título mesiánico. Mesiánico viene de Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea, judía, y su par en griego es Cristo, y en español significa ungido. Pero el punto es Bartimeo, la palabra bar, bueno, no significa una cantina, la palabra bar en el hebreo significa hijo. Bartimeo es el hijo de Timeo, ¿no? Entonces, es para que podamos entender que David profetizó y Bartimeo lo llamó como hijo de David, o sea, lo estaba llamando reconociendo que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios que Dios había enviado para deshacer las obras del diablo y de las tinieblas. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27, y leemos, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Haré que anden, caminen en mis estatutos y guarden, obedezcan mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, un corazón nuevo se refiere al espíritu nuevo de la persona, sea hombre o mujer. Se refiere a un espíritu en su ser interior. Y Dios iba a poner su espíritu en nosotros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 17, y leemos, dice Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 y 17, dice, si me amas, obedece mis mandamientos. La palabra guardar no significa que lo guardes y lo escondas, no, significa obedecer. Si me amas, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús estaba diciendo que el Espíritu Santo iba a venir en nosotros. La palabra consolador en el griego es la palabra paracleto. ¿Por qué hablo de palabras griegas, palabras en hebreo? Porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Ha sido traducida al español, ha sido traducida al inglés, ha sido traducida a los demás idiomas, al francés, al chino, a los demás, pero su idioma original en que fue escrito es hebreo, arameo y griego. Es por eso que yo tengo que ir a la etimología. Etimológicamente hablando, tengo que ir al origen de la palabra para entender qué es lo que está diciendo. Cuando yo leo la Biblia, para mí se me abre un panorama muy amplio, porque puedo entender lo que está diciendo. La palabra consolador es la palabra paracleto, y paracleto en griego significa un ayudador. Es el Espíritu Santo. Alguien contigo para ayudarte. ¿Ya? Y no te preocupes si cuando encuentres en la Biblia, si estás leyendo tu Biblia y encuentras una palabra que no la entiendes, oye, anótala, anda al diccionario. Y si no tienes diccionario, anda a San Google. San Google te lo resuelve. Así que no te hagas problema. Entonces, vamos avanzando. Dios iba a poner su espíritu en nosotros y el Espíritu Santo dice, estará en nosotros. Ahora, ¿estará? No, está. Porque esta palabra de Juan 14, Jesús la dice antes de irse al cielo, antes de ir a la cruz. Pero antes de que se vaya al cielo, él dijo, es mejor que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Ahora vamos a leer Juan capítulo 3 del 1 al 5. Juan capítulo 3 del 1 al 5 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
respondió Jesús, de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En el versículo 3, podemos ver, dice, percibir el reino de Dios. Percibir el reino de Dios. Entonces, sigamos avanzando. Hay personas que están ingresando. Pueden seguir ingresando, no hay problema. Y sigamos avanzando. Y en el versículo 5 nos habla de entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, 17 y 18. Y oró Eliseo. ¿Qué pasó? Se pasmó. Vamos a darle una vez más. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Primeramente vemos en Juan 3 a Nicodemo que le dice a Jesús que cómo tiene que hacer él para salvarse. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es, ¿qué es un reino? Un reino es un lugar. Y en ese lugar se hace la voluntad de Dios. Ese es un reino. En el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. En el reino del diablo se hace la voluntad del diablo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad del diablo es mala, desagradable e imperfecta. Dios es un buen pagador, nadie le debe, Él no le debe nada a nadie. Él dice, nadie alumbra mi altar de balde. Ahora, ¿por qué le servimos? Por amor, porque Él nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz. Por amor le servimos. Pero el diablo es muy mal pagador de los que le sigan. Así que es mejor seguir a Cristo. Vamos avanzando. Aquí habla Eliseo de un mundo espiritual, porque si leen toda la escritura de Segunda de Reyes, del capítulo 6, Eliseo estaba rodeado. Él y su siervo estaban rodeados. Pero Eliseo estaba tranquilo, no estaba preocupado. El otro estaba asustado porque estaban con caballos, con carros, con carretas y todos lo habían cercado. Y estaba asustado. Y Eliseo le dijo, calma, calma, que no panda. Cúnico, el hijo. Y oró Eliseo, dijo, te ruego, Señor, abre los ojos para que vea. Y cuando Dios, el Señor, abrió los ojos del criado, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego. O sea, Dios había enviado el ejército celestial, los ángeles, para cuidar a Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Entonces, miren el corazón de amor que tiene Eliseo para con sus enemigos. Porque dice, mira, abrió los ojos del criado y el monte, la montaña, estaba llena de gente a caballo y de carros de fuego. ¿Quién es esa gente? Los ángeles. Ahora, los ángeles podrían haber destruido a ellos tranquilamente, pero Eliseo dijo, no, Señor, solamente hiérelos, que no vean, que se queden ciegos, ¿ya? Y nada más, y después ya que recuperen la vista, para que podamos irnos tranquilos. Si usted ve la historia de Lot, sí, el sobrino de Abraham, en el libro de Génesis, cuando Dios envía 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, solamente eran 2, no eran 4, eran 2 nomás.
Y esos dos destruyeron Sodoma y Gomorra. Ahora se imaginan lo que un ángel puede hacer. La Biblia nos dice que en los postreros días, un ángel, no una legión de ángeles, no un millar de ángeles, un ángel, ni siquiera dice Gabriel ni Miguel. Dice que un ángel agarrará a Satanás y ven para acá, chistoso, lo va a encadenar y para adentro. Entonces, estamos viendo aquí acerca del mundo espiritual. Las cosas naturales vienen de las cosas espirituales. Las cosas que no se ven, las cosas que se ven fueron hechas por lo que no se ven. Lee el Evangelio de San Juan. Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 3. Repito, las cosas naturales, físicas, materiales, vienen de las cosas del mundo espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde están tus bendiciones? ¿Dónde está todo lo que tú necesitas? Porque Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Sí, están en la Biblia en forma de promesas. Y aquí nos dice que hemos sido bendecidos con esas bendiciones. Ahora, ¿cómo las traes del mundo espiritual, invisible, al mundo material, visible? A través de la fe. Con la fe, con tu fe. Aprende lo que es fe. Con tu fe traes del mundo espiritual al mundo físico todo lo que Dios ha provisto para ti en Cristo Jesús. Para eso fue Jesús a la cruz, para romper la maldición, para quitar la maldición, enfermedad, muerte, pobreza, escasez, todas esas cosas. Somos libres de todas esas cosas. Y en el versículo 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza principal a que Él os ha llamado? Entonces, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? En los santos. Entonces, a través del nuevo nacimiento, entramos al reino de Dios. A través del nuevo nacimiento, entramos al reino de Dios. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 16. Y vamos a verlo, Primera de Corintios 2, del 9 al 16, y leo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Está hablando del mundo espiritual. Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el versículo 9 dice, cosas que ojo no vio. El hombre, la persona que está separada de Dios, no puede ver, no puede entender estas cosas espirituales. Porque la Biblia dice, el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, le ha cegado, no los ojos, sino el entendimiento. Por eso no pueden entender estas cosas. Y el versículo 10 dice que Dios nos la reveló a nosotros,
¿Por qué a nosotros? Porque a los que lo recibieron, a los que creen su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso es que se nos ha sido reveladas todas estas cosas. Ahora nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, leer, zambullirnos, meternos en la palabra. El versículo 11 dice, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, pero el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y el espíritu de Dios nos revela las cosas de Dios. El versículo 13 dice, hablamos palabras acomodando a la espiritual. El 14 dice que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, en su vida, no pueden percibir estas cosas porque están separados de Dios. Y el versículo 15 dice que el espiritual juzga, pero no es juzgado. Juzgar en el griego, en griego significa discernir. ¿Qué significa discernir? Entender. Discernir significa entender. Y en el versículo 16 dice, tenemos la mente de Cristo activa en nuestra vida. ¿Dónde está la mente de Cristo activa? ¿En nuestra mente? No, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Ahora, vamos a ver 3 cosas para que la mente de Cristo esté activa en tu vida. 3 cosas para que la mente de Cristo esté activa en tu vida. Número 1, renovar la mente con la palabra de Dios. Métete a la palabra. Número 2, tener siempre la palabra de Dios viviendo dentro de ti, morando dentro de ti. Memoriza, aprende. Métete a la palabra, estudia la palabra. Número 3, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, de estas 3 formas podemos tener la mente de Cristo. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Número 2, teniendo siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. Y número 3, siendo guiados por el Espíritu Santo. Hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, practicar la palabra que leemos. Todo lo que aprendemos hay que ponerlo en práctica. Ahora vamos a leer Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Porque dice, cuando venga el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad a través de la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 5, y leo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí dice nacer de agua. Y el agua en la Biblia se usa o se utiliza para 3 cosas. Vamos a ver en lo primero que se utiliza el agua. Número 1, para la salvación. Juan 4:14. En Juan 4:14 vemos que el agua se usa para salvación. Mas el que bebiere del agua, dijo Jesús, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Repito, el agua en la Biblia se usa para 3 cosas. Número 1, para salvación. Lo acabamos de ver en Juan, capítulo 4, versículo 14. Está en el Nuevo Testamento, pero vamos al Antiguo Testamento, en Isaías 12:3, para confirmar que el agua también se usa para salvación. Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, vemos aquí, estos versículos nos confirman que el agua es para salvación. ¿Para qué más es el agua en la Biblia? Número 2, para el bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37, y leemos, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? ¿Qué más sigue? Dice, porque de vuestro interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuáles son los ríos de agua viva?
Rivers, los ríos. Oh, cuando eres lleno del Espíritu Santo y oras en lenguas, en otras lenguas, de acuerdo a Hechos 2. Entonces, la segunda forma en que se usa el agua es en el Espíritu. Y la tercera forma en que se usa la palabra de Dios, la palabra agua en la Biblia, es para la limpieza. Para la limpieza por la palabra de Dios. Juan 15:3, ¿qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces vemos aquí que la palabra número 1 se usa para salvación, número 2 para el bautismo en el Espíritu y número 3 para la limpieza. Vamos a ver Efesios 5:26, ya vamos a terminar. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. En resumen, el agua es para salvación, para bautismo en el Espíritu y para la limpieza. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, nos dice que ya, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no humano, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ve? También hemos nacido por la palabra, por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 3 y 4. Dice, vuestro atavío, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de un ornato, de un incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Aquí Pedro no está diciendo que no te arregles, que no te vistas bien, que no te pongas tus joyas, no está diciendo eso. Él está enfatizando lo que es conducta, la conducta. El corazón, un espíritu afable y apacible. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y leemos. Ya voy a acabar, falta una hora nomás. Oh, mentira, ya ahorita acabamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y leemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy en día, al estar en Cristo, nosotros participamos de la naturaleza divina, porque ahora tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Así no la sientas, si has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes la naturaleza de Dios en ti. Ahora somos participantes o partícipes de la naturaleza de Dios. Vamos a ver 3 palabritas griegas para vida. Y ya con esto nos vamos a ir terminando, 2 versículos más y terminamos. Ya 3 palabras griegas para vida. Bios, sige, zoe. Ya, la palabra bios, ya, es la palabra vida para tu cuerpo biológico. Ya, de ahí sale la palabra biología. Es lo que tiene que ver con la vida natural, la vida humana, la vida de la tierra, bios, biología. Entonces, esta vida, su significado tiene que ver con tu cuerpo biológico. Y la segunda palabra es suche, se escribe suche, pero se pronuncia sige, que significa mente, alma. De ahí sale de sige, sale la palabra psicología, biología, psicología. Pero esta tercera palabrita no es conocida en el mundo natural.
Solo los hijos de Dios lo conocemos. Ah, qué tal privilegio. Zoe. Se pronuncia así o Zoa. Su significado es la clase de vida de Dios. La vida que Dios nos ha dado. Hay una palabrita griega que puede definir el espíritu del hombre. Es la palabra neuma. De ahí sale la palabra neumático. También sale la palabra neumología, neumólogo. Entonces, bios, sige, zoe, la vida de Dios, y neuma, tu espíritu, ¿no? Y en Juan 10:10, y Dios quiere que vivas en la vida de Dios aquí en la tierra. Dios quiere que vivas una vida abundante aquí en la tierra. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la vida abundante, la vida eterna, la empezamos a vivir aquí en la tierra, libres de enfermedad, muerte y pobreza. Estoy haciendo una conclusión de todo lo que es la maldición. Se concluye entre enfermedad, muerte y pobreza, muerte espiritual. Y nosotros, Cristo Jesús nos ha redimido de todo eso. Y Él quiere que vivamos una vida abundante aquí en la tierra. Por eso, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero si tú estás en Cristo, no te puede robar. La Biblia dice que cuando el ladrón es descubierto, tiene que devolver lo que ha robado y 7 veces más. Gloria a Dios por eso. Porque los que tienen negocios que estuvieron ahí, tienen que recuperarlo, pero multiplicado, multiplicado. Para terminar, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo unigénito. Esta palabra unigénito en griego es la palabra monogenes. Y esa palabra monogenes significa único en su género. ¿Por qué? Porque él nunca pecó, pues. Dios envió a su Hijo que nunca había pecado. Todo ser humano había pecado, pero Dios, siendo Dios, tomó la forma de hombre en Cristo Jesús para representar a toda la humanidad e ir a la cruz y salvarnos, darnos la salvación. ¿Cómo no agradecerle a Jesús el sacrificio en la cruz? Si cuando vemos esa película de Mel Gibson, donde podemos ver cómo lo torturan, hay mucha gente que se ha quejado y dice que es una salvajada, que es algo muy horroroso. Pues déjame decirte que eso no es nada con lo que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz, con la tortura. Pero cuando Él era torturado y cuando Él era clavado, tú estabas en su mente y en su corazón. Yo estaba en su mente y en su corazón. Y Él decía, si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. Y si no me bajo de esta cruz, si yo me bajo de esta cruz, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Recuerden cuando Pilato le dijo, ¿por qué yo te puedo salvar? Recuerda que yo tengo autoridad para salvarte. Y Jesús le dijo, tienes autoridad porque Dios te ha dado. ¿Acaso crees que no puedo orar a mi Padre y mandarme una legión de ángeles y salvarme, o yo mismo siendo Dios? Pero Jesús, recuerden, Jesús nunca usó su poder de Dios. La Biblia dice que Él se despojó de su deidad. Él, siendo Dios, se hizo hombre, pero nunca usó su poder de Dios. Los milagros, las sanidades y todo lo que hizo, lo hizo como hombre, como humano. Nunca usó su poder de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo lo resucitó a Él. Y Él nos ama tanto. Así que si tú todavía no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesús para que sea el Señor y el Salvador de tu vida, quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Vamos a hacer esta oración. Si estás en familia, con tus amigos, no lo sé, o estás solo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Él te ama. Repite esta oración, pero hazlo de todo corazón. Y no lo hagas por quedar bien conmigo, porque esto es algo personal entre Dios y tú. Vamos a orar. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, reconozco en el que nombre necesito de de ti. Jesús, Me arrepiento necesito de ti. de todos mis Me pecados, arrepiento de de todas mis todos mis fallas, pecados. de todos mis errores. Reconozco que te he fallado, Dios. Y me arrepiento. Me arrepiento de todo lo malo que hice. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús,
Yo creo que fuiste a la cruz por mí, que diste tu vida en la cruz por mí. Creo que resucitaste al tercer día y que estás vivo y vives a la diestra del Padre. Ahora, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y mi Salvador personal. Escribe en el libro de la vida. Séllame y lléname con tu espíritu. Séllame y lléname Yo recibo con tu con tu espíritu. tu regalo Yo de vida eterna. Amén.